Buenas tardes, hermanos y hermanas. ¿Cómo están? ¿Cómo están pasando la semana? Aquí nosotros estamos bien y espero que ustedes también estén muy bien. Hermanitos, lo que vamos a hacer esta tarde es vamos a ver un asunto sumamente importante para todos nosotros los cristianos, sobre todo en la época que estamos viviendo, de tanta inseguridad, de tantos disturbios, las elecciones que vienen y todo eso. Lo que quiero hacer esta tarde es hablarles un poco de la importancia de orar por el gobierno del país donde estamos nosotros. Si estamos en Estados Unidos, pues aquí, en Chile, México, España, donde quiera que estemos, debemos estar orando por nuestro gobierno. Ahora, la realidad es que muchos cristianos no oran por sus gobiernos porque ni saben que es parte del ministerio del cristiano. Pero vamos a ver que realmente es sumamente importante. Ahora, quiero recalcar la realidad de que tenemos que siempre estar orando de acuerdo con la palabra de Dios, sin importar cuál sea el tema. Dios quiere hacer su voluntad, pero nos ha dejado a nosotros como los encargados del ministerio sacerdotal en este mundo de orar por el mundo. Dios nos impone, Él no quita de nosotros la autoridad que ya nos dio como reyes y sacerdotes, para orar. Cuando oramos de acuerdo con la voluntad de Dios, básicamente lo que estamos haciendo es que como embajadores del cielo, estamos declarando la voluntad de Dios y Dios responde y hace su voluntad. Así que les quiero recordar de algunos versos que hemos visto en otros contextos, pero que tienen su importancia aquí también, que están en 1 de Juan 5, 14 y 15, que dicen así: y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ahora, pero la frase clave en estos versos es según su voluntad. Así que surge la pregunta: ¿cuál es la voluntad de Dios para nuestro gobierno? ¿Cómo vamos a orar por el gobierno? De acuerdo con la palabra de Dios. A eso vamos. Ahora, Pablo da instrucciones a Timoteo y a través de Timoteo a todos nosotros de cómo debemos orar. Y vamos a ver que el primer ministerio de la iglesia cristiana es la oración. Más que nada es la oración. Algo que se nos olvida o algo que se nos pasa por desapercibido en muchos casos. Ahora, en 1 de Timoteo, capítulo 2, versos 1 a 4, Pablo dice esto. Voy a hacer algunos comentarios durante la lectura. Es mucha lectura y no quiero demorarme mucho en mirar en la pantalla, pero dice así: por esto exhorto, ante todo, lo primerito, que se hagan súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de gracias por todos los hombres. Entonces nos va a decir quiénes son los primeros en esa lista. Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que llevemos una vida tranquila y reposada en toda piedad y dignidad. ¿Para qué? ¿Para que ganemos mucho dinero y tengamos casas grandes? No. Esto es bueno y aceptable delante de Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Oramos por el gobierno, para que el gobierno establezca orden en el país, para que haya justicia y para que nosotros estemos libres de compartir la palabra de Dios, para que muchas personas reciban a Cristo. Parte de la voluntad de Dios para los gobiernos, para que oremos de acuerdo con su voluntad. Entonces Pablo en otra parte en Romanos dice algo sumamente interesante. Romanos 13, 1 a 2. Dice así. Y eso, hermanos, inmediatamente después de Romanos 12, donde nos dice que tenemos que presentarnos como sacrificio vivo. El sacrificio vivo hace lo que Él que tiene el sacrificio. Dios quiere que ese sacrificio vivo haga. Dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios. Y las que hay por Dios han sido constituidas. Así que el que se opone a la autoridad se opone a lo constituido por Dios, y los que se oponen recibirán condenación para sí mismos. Bueno, son versos que podamos orar en nuestra nación ahora frente a los disturbios, pero lo que quiero decir de lo importante para nosotros de esos versos ahora es que no hay autoridad establecida que no provenga de Dios. Entonces, las autoridades malas,
los que se abusan. Entonces, vamos a llegar a eso, pero déjenme decirles que el país recibe el liderazgo que quiere. Vamos a elaborar más adelante. Ahora, en el Salmo 75, 6 a 7 hay otra declaración muy interesante. Dice, porque ni de oriente, ni de occidente, ni de desierto viene el enaltecimiento. Pero Dios es héroes, a este humilla y a quien enaltece. Dios pone y quita los gobernantes. Dios es el soberano de todo. Nosotros tenemos nuestra parte en orar, pero Dios es el soberano de todo. Él pone y Él quita. Daniel nos dice eso también, no vamos a ver esos versos, pero hasta el rey Nabucodonosor se dio cuenta de eso. Entonces, ¿qué clase de persona quiere Dios que sea gobernante en cualquier país? Ahora David, antes de morir, está hablando inspirado por el Espíritu Santo y nos da una pista. Esto está en 2 de Samuel 23, 3 a 4. Dice, el Dios de Israel ha dicho, me ha hablado la roca de Israel. Eso es lo que dice Dios a David. El que gobierna a los hombres con justicia, el que gobierna con el temor de Dios, es como la luz matutina cuando sale el sol en un amanecer sin nubes, y como el resplandor tras la lluvia que hace germinar la hierba de la tierra. Tenemos un cuadro de una escena primaveral, de vida, de luz, de alegría, de gozo. ¿Y qué es lo que trae eso? Los gobernantes justos y temerosos de Dios. Ahora, aquí en Estados Unidos tenemos elecciones en noviembre. No es necesario orar a favor de cierto partido político. Es necesario orar que Dios ponga gobernantes que sean justos y temerosos de Dios. Y si las opciones que tenemos no van de acuerdo con esa descripción, que Dios ponga candidatos que sean justos y temerosos de Dios. Otra parte de orar por los gobernantes de acuerdo con la voluntad de Dios. Y si no oramos, dos ejemplos del Antiguo Testamento. Ezequiel era un profeta que profetizaba a los judíos que iban a ser derrotados y llevados a cautiverio, pero ellos no creían. Entonces, él dice que realmente Dios no quiere castigar, pero que el castigo viene si no se arrepientan. Entonces, Dios habla a través de Ezequiel y le dice una cosa sumamente interesante, pero para entender estos versos tenemos que entender las imágenes. Se está hablando de un muro alrededor de una ciudad. En la antigüedad, el muro era la protección contra los avances militares de los enemigos. El muro protegía la ciudad. Si hubiera una brecha en el muro, tenía que llegar a esa brecha y llenarla para que el enemigo no pudiera entrar por la brecha. Figuradamente, Dios es la protección alrededor del pueblo de Dios. Y las brechas que se abren en el muro se deben a los pecados del pueblo. Así que uno tiene que subir a la brecha, interceder por el pueblo, pedir misericordia y el favor de Dios y el perdón de Dios para que se cierre la brecha, el enemigo no puede entrar. Ahora, los babilonios pudieron entrar a Jerusalén, quemaron la ciudad, destruyeron el templo porque el pueblo no se arrepintió. Pero hubieran evitado ese destino si tan solo hubiera habido una persona haciendo esto que les voy a leer ahora. Dice aquí en Ezequiel 22:30. Dios está hablando. Busqué entre ellos los de Jerusalén un hombre que se levantara al muro y que se pusiera en la brecha delante de mí, intercediendo por la tierra para que no la destruyera, pero no lo hallé. Nadie oró, nadie pidió que Dios pusiera gobernantes justos y temerosos de Dios. ¿Y qué pasó? La ciudad cayó. En cambio, tenemos un ejemplo bien positivo en la vida de Daniel. ¿Quién es Daniel? Otro profeta bien grande del Antiguo Testamento. Este Daniel, un hombre noble, había sido llevado a cautiverio, profetizado por Ezequiel, y cuando llegó ahí a Babilonia,
por ser tan bueno y tan inteligente y tan temeroso de Dios, él llegó a ser el número 2 en todo el reino de los babilonios. Entonces, este Daniel sabía la profecía, él sabía lo que decía la palabra de Dios, él oraba de acuerdo con la palabra de Dios. Años antes, Dios había profetizado a través de Jeremías, antes de Ezequiel, antes de cautiverio, que el cautiverio que venía iba a durar 70 años. Y a través del otro profeta muy grande del Antiguo Testamento, Isaías, había profetizado como 150 años antes del nacimiento de fulano, que fulano iba a ser el que iba a liberar a los judíos para que pudieran regresar a Jerusalén, reconstruir la ciudad y levantar el templo otra vez. Se llama Ciro. Entonces Daniel oraba 3 veces al día por su ciudad, por su gobierno, por la restauración de Jerusalén. Entonces, por ser tan bueno y tan exitoso en el imperio pagano donde él vivía, los otros líderes se pusieron envidiosos de él. Van con el rey, que para aquel entonces era el rey Darío, y le dicen a Darío, fíjese, que usted debe firmar un edicto diciendo que cualquiera que ore a cualquier dios que no sea usted, durante 30 días va a ser tirado o echado al foso de leones. Entonces el rey, siendo egoísta, firma el edicto. Ellos querían llegar a Daniel sabiendo que Daniel no iba a parar de orar. Entonces se firma el edicto. Daniel, en respuesta a eso, sube a su aposento y hace lo siguiente, lo que siempre hacía. Dice así, Daniel 6:10. Cuando Daniel supo que el documento estaba firmado, entró en su casa y con las ventanas de su cámara abiertas hacia Jerusalén, se hincaba de rodillas 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios como lo solía hacer antes. Él oraba de acuerdo con la palabra de Dios dada a través de Jeremías y Isaías anteriormente. En el caso de Ezequiel, nadie oró. Así que Dios no pudo mostrar su misericordia porque no se pidió perdón, no se pidió misericordia. Pero en el caso de Daniel tenemos por lo menos uno que está orando para que se haga la voluntad de Dios, la restauración de Jerusalén, la restauración del templo. ¿Y qué pasa? Bueno, al cabo de los 70 años sube otro rey en lugar de Darío, se llama Ciro, el que Isaías había nombrado 150 años antes. Y eso es lo que pasa. Esto está en 2 de Crónicas 36, 22 a 23. En el primer año de Ciro, rey de Persia, y para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías. Ahora, voy a parar. Veremos esto en la pantalla otra vez en un momentito. Escúchenme. Dios da su profecía. Dios da su promesa. Espera hasta que nosotros oremos de acuerdo con la profecía y la promesa para que se haga realidad visible en nuestras vidas. Hay muchas profecías ahí en las nubes que no llegan a la tierra porque fulano no está orando de acuerdo con la profecía y promesa para que se haga realidad visible en su vida. Voy a volver a empezar la lectura en esta parte, es que tuve que hacer esta deseación. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, quien hizo pregonar por todo su reino oralmente por escrito diciendo, momentito, rey de Persia, pagano, ni era parte del pueblo de Dios. El rey Ciro, ¿quién despertó el espíritu de Ciro? Dios. ¿Quién cumple con su palabra? Dios. ¿Por qué cumple con su palabra? Porque su palabra es la verdad y Daniel oró de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces, así ha dicho Ciro, rey de Persia. El Señor Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha comisionado para que le edifique un templo en Jerusalén, que está en Judá. ¿Quién hay entre ustedes y todo su pueblo que el Señor su Dios sea con él y suba? A los 70 años de cautiverio, Dios cumple con su promesa a través de Jeremías. A los 70 años de cautiverio usa una persona nombrada por Isaías 150 años antes, Ciro, para efectuar su voluntad. ¿Por qué lo hace? Porque Daniel oró de acuerdo con la palabra de Dios. Hermanos, donde quiera que estén,
¿Sabemos nosotros cuáles son las promesas de Dios para los Estados Unidos, para México, para Chile, para España, para cualquier parte donde estemos nosotros? A nosotros nos toca investigar tantito. A nosotros nos toca conocer nuestra historia nacional. En el caso de los estadounidenses, ¿qué dijo Dios a los peregrinos? ¿Qué dijo Dios a los que llegaron a Virginia? ¿Qué dijo Dios al presidente Abraham Lincoln? ¿Qué dijo Dios a lo largo de la historia? Tuvimos dos avivamientos muy grandes aquí en Estados Unidos, después de los primeros 100 años y otros 100 años después. ¿Sabemos nosotros? Debemos investigar y debemos orar de acuerdo con esas promesas y profecías. Y para los hermanos que están en México, España, Chile, donde quiera que estén, hagan lo mismo en su país. Dios tiene un destino para cada país y Dios va a llevar a cabo su destino siempre y cuando el pueblo de Dios en dicho país ore de acuerdo con la palabra de Dios. Ahora, quiero concluir con un verso bien importante, hermanos. Y aquí es donde vamos a ver por qué la situación del país está bien o está mal. Dice así en Proverbios 14:34. La justicia engrandece a la nación, pero el pecado es afrenta para los pueblos. Repito, la justicia engrandece a la nación, pero el pecado es afrenta para los pueblos. ¿Son las fuerzas militares? ¿Los recursos naturales? ¿Una economía fuerte? No. La justicia o el pecado. Eso nos ayuda a orar por nuestra nación. Ahora, en un momentito, Maritza tiene una canción para ayudarnos a alabar a Dios. Siempre debemos estar alabando a Dios. Pero espero que ustedes tomen en serio lo que les estoy diciendo. Hay mucho más. Realmente es un tema bien grande, pero solamente tenemos unos 20 minutos aquí. El chiste es reconocer que el primer ministerio del cristiano es orar. Y los primeros en la lista para la oración, los gobernantes. ¿Para qué? Para que haya paz. ¿A fin de qué? Que podamos compartir la palabra de Dios con las personas. Dios cumplirá con su palabra. Solo espera que nosotros oremos de acuerdo con su palabra, como el caso de Daniel. Hermanos, les animo. Nosotros tenemos la victoria. No tenemos que andar cabizbajos, no tenemos que tener una actitud derrotista, no tenemos que tener una actitud me escondo hasta que Cristo venga. No, con valentía, con fuerza, con ánimo, oremos, oremos. Dios es bueno. Padre, te doy las gracias, Señor, esta tarde que podemos estar juntos todos, Señor. Te bendigo, Señor, te glorifico. Ayúdanos a entender esto que estamos viendo y ayúdanos a orar con una actitud victoria, sabiendo, Señor, que la justicia engrandece a la nación, pero el pecado es afrenta de todo pueblo. Gracias, Señor, que nos pongas gobernantes en todos los países que sean justos y temerosos de Dios. Que esos principios que estamos viendo hoy nos van guiando cuando estamos orando y pidiendo gobernantes. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanitos, los queremos mucho. Que estén muy bien y hasta la próxima cuando tengamos el video del domingo. Cuídense y que estén sumamente bien en el Señor Jesús. Amén.
Espero que estén todos bien, Dios los bendiga y no se olviden de seguir compartiendo estos videos.